Bueno, hace un tiempo ya empezamos una serie acerca de Ageo y hoy vamos a seguir. Estamos en Ageo capítulo 2, versículos 10 al 19. Eh, Quisiera empezar contándoles un poquito el tono de este pasaje. ¿Cuál es el tono con el que Dios nos habla aquí? Cuando empezamos la serie, vimos que el tono con el que Dios inicia este libro, la primera palabra de Dios para su pueblo en Ageo capítulo 1, fue un tono bastante fuerte. Dios estaba airado con su pueblo, porque ellos lo habían puesto en un segundo plano. Ellos se habían dedicado a sus propios planes, a construir sus casas, a ponerlas bonitas, y todos habían descuidado la reconstrucción del templo. El templo llevaba años, la obra de reconstrucción que se había iniciado en algún momento llevaba años sin retomarse, estaba abandonada. Y entonces Dios los reprende en el capítulo 1. Y ellos responden de una forma inmediata. Hay arrepentimiento, ellos retoman la reconstrucción y eso es muy bueno. Vimos en una prédica, hablamos acerca del arrepentimiento, vimos que el pueblo fue un ejemplo de lo que nosotros deberíamos hacer cuando Dios nos llama a arrepentirnos, cuando nos damos cuenta que hay una situación de pecado en nuestra vida, que hay alguna área en la que no agradamos a Dios. Así que después del primer capítulo el tono cambió. De hecho, en el capítulo 2, cuando empieza el capítulo, vimos que Dios manda otra palabra a su pueblo a través de Ageo y el tono era mucho más suave, mucho más dulce. Era un mensaje de ánimo, eh, era un mensaje para que el pueblo no se desalentara. El Señor quería que ellos supieran que Él estaba con ellos. Los animaba a que se esforzaran, pero quería que supieran que Él estaba en medio de ellos, que Él iba a proveer todo lo que ellos necesitaban para que pudieran lograr esa meta, lograr esa tarea que no era fácil. Reconstruir un templo no es fácil. Y ahora vamos a llegar al versículo 10 del capítulo 2. Y podríamos pensar, bueno, ya el tono ha cambiado, ya vamos a seguir con el mismo tono. Pero no. En este punto, pareciera que las cosas iban bien. Podría parecerlo para nosotros, de hecho, lo parecía para ellos. Sin embargo, como dice la escritura, el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios, que ve el corazón, sabía que habían cosas todavía que no estaban bien. Y por eso, otra vez, vamos a ver un tono como el del primer capítulo. El mensaje de hoy es una exhortación. Y quisiera que oráramos, que preparáramos nuestros corazones para recibir esa exhortación también nosotros el día de hoy. Así que permítame orar. Señor, tu palabra de muchas maneras nos llama al arrepentimiento. Zacarías 1 nos dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque nosotros también podemos ser duros de corazón, rebeldes, tercos, y no atender tus palabras. Por eso hoy te ruego para que tú pongas en nosotros un corazón dócil, un corazón humilde para escuchar tu palabra, para aceptar tu reprensión, para que todo este pueblo, Señor, mi vida y todos los que estamos aquí, todos los que escuchamos este mensaje, entendamos en qué te hemos fallado, que nos arrepintamos, Señor, y tú puedas traer tiempos de refrigerio para nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra, que tu palabra, Señor, sea bendecida y que produzca el fruto, Señor, para el cual tú la has enviado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denme un permiso que el aire está. Perdón.
Me voy a congelar aquí. Bueno, entonces, mm, la primera exhortación del libro vimos que produjo un cambio de conducta en el pueblo. Ellos estaban descuidando el templo y retomaron la reconstrucción. Y esto agradó a Dios, pero hay algo que quizá podría dar a entender este cambio y que si el libro de Ageo no tuviera esta exhortación, podría malinterpretarse en la palabra de Dios. Y es que el cambio que ellos dieron fue un cambio externo, fue algo visible, fue un servicio que ellos habían dejado de prestar y que ellos ahora estaban retomando. Pero el ser agradable a Dios se trata únicamente de aspectos externos, de conductas, de prestar algún servicio en la iglesia para Dios o fuera de la iglesia incluso, de cosas visibles. Creo que todos sabemos la respuesta. Y justamente el día de hoy quiero que meditemos en esto. Quiero que aprendamos de esta exhortación que Dios le hace a su pueblo y que lo apliquemos a nuestra vida. Por eso he dividido el sermón en tres partes. En el primer punto vamos a hablar acerca del verdadero estado del pueblo delante de Dios. A pesar de lo que ellos habían hecho ya, del cambio que habían empezado a dar, vamos a ver que ellos seguían en pecado, como también nosotros podemos estarlo. Luego, en un segundo lugar, vamos a establecer cuál es el deseo de Dios, cómo Dios quiere que santifiquemos nuestras vidas. Y por último, vamos a terminar meditando en todo lo que esto nos enseña acerca del carácter de Dios. Así que acompáñeme a Ageo capítulo 2. Vamos a leer los primeros 5 versículos, versículos del 10 al 14. Ageo 2, del 10 al 14. Dice así: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: No. Y dijo Ageo: Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: Inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo, toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen, es inmundo. Cuando empezamos esta nueva palabra de Dios para su pueblo, vemos que han pasado 2 meses desde la última vez. En el capítulo 1, Dios envió un mensaje a través de Ageo en el sexto mes. En el capítulo 2, Dios envía un nuevo mensaje en el séptimo mes y ahora nos encontramos en el noveno mes. O sea, no ha pasado muchísimo tiempo, no han pasado años. Y vemos que en esta fecha, que es una fecha un poco especial, que la repite a lo largo del camino del capítulo, el día 24, el noveno mes, eh, de hecho quiero leerlo, versículo 18. Meditad pues en vuestros corazones desde ese día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Me hubiese gustado tener más tiempo para ir a otras partes de la Biblia y que viéramos lo importante que era echar los cimientos del templo. Pero bueno, quiero enfocarme en otras cosas, solamente quiero que retengan que era un día importante. El paso que estaban a punto de dar en la obra no era cualquier paso. En otros pasajes de la Biblia vimos que en ese momento generalmente había un despliegue de alabanza y de sacrificios, porque era algo importante dentro del proceso de reconstrucción o de construcción. Y Dios escoge justamente este día para traerlos a cuenta. ¿Y qué es lo que les dice? Bueno, vemos aquí que Dios les proporciona un ejemplo. Este ejemplo está relacionado con las leyes ceremoniales acerca de la santidad. Esto es un tema muy importante.
¿Por qué? La mayor bendición de Israel era la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando ellos salieron de Egipto, Dios hizo pacto con ellos. Ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Pero para que esto pudiera pasar, ellos tenían que cumplir una serie de leyes, porque Dios es tan santo que Él no puede permitir la inmundicia ni el pecado. Así que la condición para que Él fuera su Dios y Él habitara en medio de ellos tenía que ver con todas estas leyes ceremoniales, con toda esta ley acerca de sacrificios, de santidad, de pureza. Así que esto es un tema muy, pero muy importante. Sin esto, Dios no podía estar en medio de ellos. Él no podía ser su Dios y ellos no podían ser su pueblo. Así que eso es un tema que ellos conocían muy bien. No era algo que ellos pasaban a la ligera. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos algunos ejemplos, ¿no? De cómo ellos lavaban repetidas veces los platos y los vasos, porque todo esto de la inmundicia era un tema muy, pero muy serio. Así que Dios está tocando un asunto bastante serio y le hace una serie de preguntas. Básicamente, resumiendo las preguntas que Dios hace y las respuestas que Él sabe que ellos conocen y que le dan, es que si algo era santo, había sido santificado, y si eso tocaba algo que no había sido santificado, algo común, pues aquello que era común no se volvía santo. Sin embargo, si algo inmundo, algo contaminado, tocaba algo común, aquello objeto común se volvía inmundo. Por ponerles un ejemplo, el tema de la muerte era, era algo serio en medio de ellos. Era uno de las maneras como las cosas se contaminaban y se consideraban inmundas. Si alguien, por ejemplo, moría en su tienda por, no sé, por enfermedad o por vejez, todo lo que había dentro de la tienda era considerado inmundo. Es decir, si había un jarrón en la esquina de la tienda del muerto, la noche en que él moría, y al día siguiente venía alguien y tocaba ese jarrón, la persona era considerada inmunda por entrar en contacto con algo que había estado cerca de un muerto. Entonces, si algún objeto inmundo, como un jarrón dentro de la tienda de alguien que había acabado de morir, tocaba cualquier otra cosa, eso se contaminaba. ¿Qué es lo que él les pregunta allí? Pero no pasaba al contrario, es decir, cuando hablamos de algo santificado, si cogían un utensilio del templo, algo que había sido santificado para ofrecer un sacrificio, y con eso tocaban algo común, ni siquiera algo inmundo, pues aquello común que tocaba no se volvía santo, no se consideraba santificado. Y todo esto era algo que era bastante claro para ellos. De hecho, creo que también, aunque nosotros quizás no tenemos todo el trasfondo que ellos tenían, es fácil de entender para nosotros. Si cualquiera de nosotros se enferma, es fácil de entender que puedo contagiar a alguien sano. Pero si yo estoy sano y me acerco a alguien que quizá no está enfermo, pero tiene las defensas bajas, él no se me va a pegar mi fortaleza y mis fuerzas y mi energía, no. Es algo que hace parte del orden natural de las cosas. El problema es que Dios no quería que ellos pensaran acerca de objetos. Lo que Él quería era que ellos entendieran que Él estaba hablando de sus vidas. Sus vidas no podían ser santas por solamente obedecer a una demanda de Dios, por solamente tener una cosa dentro de los aspectos de su vida que estuviera bien, que era la reconstrucción del templo. Su vida englobaba muchos otros aspectos y ellos tenían que meditar en cómo estaba su vida en su globalidad. No podían simplemente estar contentos porque en cuanto a la reconstrucción habían obedecido y habían retomado la reconstrucción y ya estamos agradando a Dios porque estamos reconstruyendo el templo. No, así no funciona la santidad. Y esta ilustración es algo que también tiene que servirnos a nosotros. No basta con santificar un aspecto de nuestra vida. No basta con cambiar algo
Quizás sea lo más visible en tu vida, quizás el pecado más escandaloso, vale, gloria a Dios, si ves que estás cambiando, pero no basta con eso. El Señor quiere que toda nuestra vida sea apartada para Él. Él quiere que en todos los aspectos de nuestra vida nosotros le glorifiquemos. No basta con una sola cosa. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tanto ellos como nosotros tenemos las mismas demandas de parte de Dios. Él espera de nosotros que vivamos en santidad, que, que nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, todo sean apartados para Él. Es decir, que vayan de acuerdo a lo que Él considera bueno y justo y santo. No puede ser que en todos los aspectos de nuestra vida estemos actuando como el mundo, actuando como a lo mejor ellos actuaban, como esas naciones que los rodeaban, imitándolos, cuando Dios los había apartado, los había llamado para ser diferentes, para vivir de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la cultura que los rodeaba. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Si Dios nos ha llamado, nos ha trasladado, como dice Colosenses, de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a un reino de luz. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes, como vivíamos cuando estábamos en tinieblas. Entonces, la santidad no tiene que ver con corregir un solo aspecto de nuestra vida, mucho menos los más visibles. Necesitamos profundizar. Necesitamos conformar nuestra vida en su totalidad a la voluntad de Dios. Así que quizás estemos sirviendo en la iglesia. Quizás lleguemos puntuales todos los domingos aquí. Todos los miércoles estemos participando en los cultos de oración. Estemos ofrendando según Dios nos haya prosperado. Quizás estemos ayudando a los hermanos, ayudando a los necesitados, compartiendo el evangelio en nuestros trabajos, con nuestros vecinos. Pero todo esto no es suficiente. Tenemos que considerar toda nuestra vida y especialmente nuestra intimidad, las cosas menos visibles, que son donde somos más propensos a engañarnos, nuestra mente y nuestro corazón. La próxima vez que nos evaluemos, que nos digamos, bueno, ¿cómo estoy en mi caminar con Dios? Si sentimos la tentación de pensar, yo creo que voy bien porque estoy participando en todas las actividades, estoy bien todo, recordemos estas palabras. O las palabras de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Puedo tener todo bien, pero si tan solo hay un aspecto, que siempre lo hay, de mi vida en el que no estoy viviendo en santidad, que no ha sido conformado a la voluntad de Dios, entonces realmente todo es contaminado. Dios no se va a agradar de nosotros porque un aspecto de nuestra vida esté, digamos, marchando, en el que le estemos obedeciendo. Él quiere que todo nuestro corazón obedezca a su voluntad. Quiero volver a leer el versículo 14 de Ageo 2. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. La misma conclusión que llegó a Dios con ellos es la que podemos llegar nosotros. Porque yo creo que ninguno en esta sala y no existe una persona que haya podido conformar toda su vida a los deseos de Dios, a la voluntad de Dios. Así que realmente
esta conclusión, iba a usar otra palabra, como este balance es aplicable a todos. Ese es el estado de todos nosotros. Toda obra en nuestras manos y todo lo que ofrecemos es inmundo. Debemos entender nuestra verdadera condición delante de Dios. No podemos seguir engañándonos, como seguramente ellos estaban engañando, porque si Dios les trae esta ilustración y los lleva a esta conclusión, es pues que seguramente ellos estaban muy orgullosos de sí mismos, de wow, ¿cómo lo estamos haciendo de bien? Pues no tanto. Y esa misma conclusión tenemos que tener presente en nosotros. ¿Cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios? Ninguno de nosotros puede ser santo, perdón, por sus obras. Así como este pueblo no podía descansar en que habían retomado la reconstrucción del templo, nosotros también podemos descansar en nada de lo bueno que hagamos, porque nada de eso será suficiente por sí mismo. Vamos a ir a nuestro segundo punto, un corazón santo para una conducta santa. Vamos a seguir estando en la misma porción del texto, ahí en el versículo 14, no vamos a avanzar. Eh, Porque en este ejemplo que estamos viendo, acabamos de hablar de un aspecto que es muy importante, con el que nos podemos identificar. Y es que ellos habían arreglado un aspecto externo, una conducta, algo visible, un servicio que ellos habían dejado y que ahora habían retomado. Y que era algo necesario, sí, era parte de la voluntad de Dios y obedecerlo estaba muy bien. Sin embargo, como acabamos de decir, lo que Dios espera de ellos va mucho más allá. Y la pregunta que quiero que nos hagamos es si nosotros también podemos de alguna manera, como ellos, estar reduciendo nuestra vida de santidad a algunas conductas, a algunas cosas externas. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 23. Un momento, podemos guardar a Geo, que ahora vamos a volver. Quiero que leamos Mateo 23, del 23 al 26. Aquí vemos un ejemplo de un grupo de personas que eran caracterizados por eso, por reducir su vida de santidad a conductas externas. Dice Mateo 23 del 23 al 26. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Creo que muchos hemos leído acerca de cómo Jesús, perdón, era de fuerte con este grupo religioso, con los escribas y fariseos. Ellos se oponían a Dios con su ejemplo, con su doctrina. Todo lo que hacían estaba contaminado. Y una de las cosas que más Jesús les reprocha es enfocarse en conductas externas de la ley y descuidar aspectos más profundos, menos visibles. Básicamente para ellos la santidad era un asunto de apariencias. Por eso Jesús les llama hipócritas, porque ellos no estaban meditando en cuál era el estado de su corazón delante de Dios. Y por medio de esta exhortación Jesús nos da a entender cuál es el orden que Dios espera de nosotros. Porque las cosas externas son importantes. El problema es que nuestra tendencia es enfocarnos en ellas. Lo que Dios desea primero es un cambio profundo. Y que a raíz de ese cambio profundo del corazón, nuestra conducta cambie. No vale limpiar el vaso por fuera y dejarlo sucio por dentro. Tenemos que limpiar el vaso por dentro
para que lo de fuera también sea limpio. Es decir, que una conducta buena, digámoslo así, una conducta que corresponde a lo que Dios desea, no sirve de nada si nuestro corazón está contaminado delante de Dios. En Isaías 29:13, un pasaje muy famoso, también podemos leerlo. La palabra de Dios dice, Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dios no anhela nuestra obediencia por lo que podemos proveerle a través de ella. Él no anhelaba que el pueblo construyera el templo porque necesitaba de un templo. Si Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué podemos nosotros construirle que le haga falta? Dios anhela nuestra obediencia porque Él anhela nuestros corazones. Él anhela corazones que se deleitan en Él. Y un corazón que se deleita en Él produce obediencia. Así que Dios quiere que nosotros le adoremos, Él quiere que nosotros le sirvamos, pero Él quiere eso porque son formas como podemos expresar que Él lo es todo para nosotros. El problema es cuando nosotros pretendemos reproducir los frutos de la obediencia, pero nuestro corazón no está con Dios. El problema es cuando nosotros, como dice Isaías, le adoramos, pero nuestro corazón está lejos de Él. A Dios no le interesa eso. Nuestros cánticos, nuestros himnos, no le hacen falta. Él lo que quiere son corazones que lo aman y que lo honran. Y eso es lo que pasaba con Israel en los tiempos de Ageo. Ellos estaban cayendo en el mismo legalismo que vemos en los fariseos. También seguramente ellos lo estaban viviendo. El legalismo consiste en pensar que nuestra aceptación de Dios, la aprobación de Dios depende de nuestras obras, de lo que hagamos. Por eso el legalista se va a enfocar en cosas externas, en agradar a Dios de manera externa, de manera visible. Pero muchas veces el legalista descuida su corazón, el verdadero interés de Dios, nuestro corazón. Y creo que aquí no me interesa hablar de él ni de los fariseos, me interesa hablar de nosotros. Creo que todos sufrimos de eso también. Por nuestra naturaleza pecaminosa, todos tenemos la tendencia a descuidar nuestro corazón, las cosas que no se ven, y enfocarnos en lo que sí se ve. Todos venimos aquí a la iglesia bien vestidos, por ejemplo. Nadie viene de cualquier manera y dice, no me importa cómo me he visto, no. O al trabajo, donde sea. Porque para nosotros es importante la forma como nos presentamos. Igual delante de Dios. A lo mejor cuidamos aspectos como nuestro servicio a Él, la forma como nos relacionamos con otros. Pero ¿hemos examinado el estado de nuestro corazón? ¿Nos hemos asegurado de que esas conductas provienen de un corazón que realmente está cerca de Dios? Tenemos que ser más intencionales en meditar todos los días en cómo estamos viviendo delante de Dios. No podemos seguir engañándonos. A veces, cuando llevamos muchos años en la vida cristiana y a lo mejor hemos desarrollado dones o algún rol en particular en la iglesia, podemos pensar que lo que hacemos es imprescindible, que es muy importante como para que lo dejemos. Pero no importa si lo que haces en la iglesia nadie más lo sepa hacer. No importa, eso no le importa a Dios. Lo que hacemos, si no viene de un corazón
que estás cerca de Dios no le interesa. Así tú creas que si dejas de hacerlo, todo esto se va a caer. Pues Dios dice que se caiga. No me interesa lo que tú hagas, me interesa tu corazón. Y los primeros confrontados con eso somos nosotros, los que predicamos, por ejemplo. A Dios no le interesa que yo me pare aquí a enseñar si mi corazón no está cerca de Él. Y así es todo en nuestra vida. Así que tenemos que ser más intencionales en meditar en cómo es el estado de nuestro corazón. Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Cómo hemos buscado santificarnos delante de Dios? Hemos entendido que solamente limpiando nuestros corazones podemos ser limpios y ofrecer sacrificios que agraden a Dios. Vamos a ir a nuestro último punto, porque hay una pregunta importante que tenemos que responder. Si el meollo del asunto es el corazón, ¿cómo podemos cambiar nuestro corazón? Quiero que sigamos la lectura. Ageo 2, estábamos en el 14, vamos a leer del 15 al 19. Dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas, y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está una simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas de este día os bendeciré. Aquí el pasaje repite varias veces lo que hemos venido diciendo. Tenemos que meditar en el estado de nuestro corazón. Desde el principio del libro el Señor les había dicho a su pueblo, meditad en vuestros caminos. Pero esta vez el Señor, después de esta enseñanza, de esta ilustración, de llevarnos a la conclusión correcta, les da a entender cuál es el centro, cuál es el enfoque que ellos deben tener. Meditar en vuestros caminos puede parecer, mediten en sus decisiones, mediten en lo que hacen, pero Dios quería que meditaran en sus corazones, porque es de nuestro corazón que proviene todo lo que somos y todo lo que hacemos. De Él dependen los caminos que tomamos. Si nuestros corazones son santos, nuestros caminos serán santos. Así que tenemos que ser intencionales en examinar nuestros corazones. Ahora, la pregunta es si lo hacemos, ¿cómo podemos cambiarlos? ¿Cómo podemos santificar nuestro corazón? Para responder a esta pregunta, quiero resaltar algo en la porción que acabamos de leer. A partir del versículo 15, el Señor establece un nuevo comienzo para su pueblo. El versículo 15 empieza diciendo, ahora pues, Dios está dando por terminado un ciclo y Él está advirtiendo del comienzo de algo diferente. Y en el versículo 19, en la última parte, dice, mas desde este día os bendeciré. Es decir, que a partir de ese momento, Dios había decidido bendecirlos. ¿Y por qué? Es importante resaltar esto, porque si vemos la secuencia de todo lo que hemos venido hablando, parece que faltara algo. Es decir, ellos habían pecado. En el capítulo 1, Dios los reprende, los exhorta. Ellos se arrepienten. Pero luego, en el capítulo 2, vemos que Dios los lleva a entender que sus corazones aún no eran santos, que sus vidas todavía eran inmundas, que no se habían conformado totalmente a su voluntad. Y de repente, sin que nada haya cambiado, Dios decide bendecirlos. Podríamos decir, pero espera,
¿En qué momento ellos cambiaron sus corazones? ¿En qué momento ellos santificaron sus corazones para que Dios pudiera bendecirlos? Es que Dios no esperó que ellos santificaran sus corazones para bendecirlos. Él tomó la iniciativa. Podríamos preguntarnos, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que Dios los bendiga sin tan siquiera que ellos hagan algo? Sin tan siquiera que ellos cambien. Bueno, la respuesta a esto es una persona. Esa persona se llama Jesucristo. Dios envió a su Hijo Cristo para que Él hiciera lo que nosotros no podíamos hacer. Cristo se hizo hombre, habitó entre nosotros y vivió una vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir. Una vida santa, una vida irreprochable, una vida sin mancha. Y en el momento señalado fue a una cruz y murió por nuestros pecados. Tomó sobre nosotros, sobre Él, nuestra maldad, nuestra iniquidad, y la llevó sobre esa cruz. Y al tercer día resucitó para que nosotros también recibamos vida en su nombre. Es por medio de Jesucristo que nuestros corazones pueden ser purificados. Solo en Él, el pecado que mancha nuestras manos, esa inmundicia que caracteriza nuestras obras, solamente por medio de Él puede ser borrada. Solamente por medio de Jesús podemos acercarnos a Dios sin ser rechazados por su santidad. Y por eso Dios puede bendecir a su pueblo. Por eso Dios puede tomar la iniciativa sin que ellos hicieran un cambio, porque Él limpió ese pecado en la cruz, porque Él purificó sus corazones en la cruz. Y al igual que en este pasaje, recibir el perdón de Cristo siempre ha sido una iniciativa divina. Eso no empezó en el Nuevo Testamento, eso ha sido siempre así desde el inicio de la historia. Cuando Adán y Eva pecaron, fue Dios que tomó la iniciativa de sacrificar un animal para cubrir su maldad. Fue Dios que prometió aplastar a la serpiente, a Satanás, a través de la simiente de la mujer. Cuando Israel estaba en Egipto, antes de que ellos hicieran pacto con Dios para ser su pueblo, Dios los sacó de Egipto. Dios, con su mano poderosa, los liberó de la esclavitud en Egipto. Los llevó al desierto y solamente allí hizo pacto con ellas. Dios tomó la iniciativa de salvarlos antes de bendecirlos y de hacer pacto con ellos. Ninguna de estas cosas, ni lo que hizo por Adán y Eva, ni lo que hizo por Israel, fue movido por algo en el hombre. No hubo nada que hicieran ellos que motivara a Dios para tomar esa iniciativa. Nunca, siempre vino del corazón de Dios por su pura misericordia. Y así pasa en este pasaje. No nos equivoquemos. No es porque ellos empezaron a retomar la reconstrucción del templo que entonces Dios decide bendecirlos. No, lo acabamos de leer. A pesar de eso, ellos seguían inmundos. Sus manos seguían manchadas. Dios decía bendecirlos por su pura misericordia. Y es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esa misericordia sigue estando disponible para todo aquel que cree. La misericordia de Dios no se ha agotado. La misericordia que vemos aquí sigue vigente hoy en día. Dios no cambia. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Este día fue especial. El día 24 del noveno mes. El día de hoy también puede ser especial para aquellos que aún no han creído en Jesús. Este día puede ser un día en donde Dios decida bendecirte, a pesar de tu pecado, a pesar de tu maldad. En este día, Dios puede perdonarte, no por nada que tú hayas hecho, simplemente por su pura misericordia. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte y creer. Así que si hay alguien aquí que no ha puesto su esperanza en Jesús, yo le invito a creer en el Hijo.
a aceptarlo como su Señor, como su Salvador, a vivir para Él, a dejar que en Cristo nuestras obras puedan ser limpias, puedan ser lavadas, purificadas, y podamos acercarnos a Dios y disfrutar de su amor. Y a todos mis hermanos que han puesto su fe en el Hijo, si algunos de nosotros estamos luchando con el legalismo, también quiero animarlo a considerar la obra de Cristo en la cruz. Lo mismo que salva al incrédulo es lo mismo que nos va a mantener a nosotros en la gracia. La obra de Cristo en la cruz. Si Dios nos amara por nuestra obediencia, ¿cómo puede ser que Él haya enviado a su Hijo a morir por nosotros cuando lo odiábamos? Cuando ni tan solo estamos buscando o intentando buscarlo. Cuando lo único que hacíamos era ofenderle y blasfemar su nombre. En ese momento Dios decidió darnos vida y perdonarnos. ¿Cómo podemos creer que ahora que estamos intentando acercarnos a Él, Él va a hacer que nuestra salvación dependa de nuestras obras? No tiene ningún sentido. Si Él decidió amarte cuando lo odiabas, no te va a abandonar a tus fuerzas insuficientes ahora que intentas amarle. Para eso nos habría dejado muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos salvó por pura gracia y nos seguirá sosteniendo por pura gracia. Cuando Él nos ama, Él lo hace simplemente porque le ha placido hacerlo. No hay nada en nosotros que haya motivado su amor. Y tampoco hay nada que pueda cambiarlo. Así que si luchamos con esta tendencia a hacer y hacer y hacer, pensando que a través de eso vamos a ganar la aprobación, la aceptación de Dios, vamos a ser más santos. Yo le invito a que ponga su mirada en Cristo y en Cristo crucificado, que entienda la obra del Hijo, que profundice en la obra del Hijo, para que esos pensamientos no sigan desarrollándose en nuestros corazones, porque no son pensamientos conforme a la gracia de Dios. Solo en la cruz entendemos que Dios nos ama a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra inmundicia, a pesar de que nuestras manos estén manchadas, que toda obra de nuestras manos sea inmunda. Ninguno de nosotros es digno de su amor, solamente su misericordia motiva su gracia hacia nosotros. Hace poco me encontraba en un momento en el que tenía miedo. Estaba en una situación difícil y tenía la tentación de pensar que en algún momento Dios podía soltarme. Y curiosamente lo que me sacó de ahí no fue un gran estudio teológico, entender una verdad profunda, fue la cruz. Quizás sea algo que ustedes hayan entendido, pero fue algo que en ese momento yo tenía que entender de esa manera. Entender que si Dios había dado algo tan preciado por mí, ¿cómo es posible que en algún momento Él me fuera a soltar? Es como si eso que Él estuvo dispuesto a sacrificar por mí en esa cruz, a su Hijo, fuera algo despreciable. Si el día de mañana Él se echara para atrás, si el día de mañana, por algún intercambio, usted tiene que entregar algo muy valioso, seguramente que usted se lo va a pensar muy, pero muy bien. Antes de sacrificar algo, que es lo más valioso que usted tiene, seguramente usted se lo va a pensar muy, pero muy bien. Porque no tendría sentido que usted diera
lo más valioso que usted tiene, para que al día siguiente usted dijera, no, mejor no lo hubiera hecho. No tiene sentido, o sea, me equivoqué, mejor me echo para atrás. No, si tú vas a dar lo más valioso que tú tienes, te lo piensas muy bien antes de hacerlo. Eso fue lo que Dios dio por nosotros. ¿Cómo es posible que Dios algún día me vaya a soltar si sacrificó a su hijo por mí? No tiene ningún sentido. Por eso es en la cruz que nosotros vamos a entender el amor de Dios. Ese amor que nos sostiene en santidad. Ese amor que nos lleva a desearle, a deleitarnos en Él. Ese amor que impacta nuestros corazones para que fruto de Él podamos vivir en obediencia. Vidas agradables, vidas que lo único que quieren es complacerlo. Así que a manera de conclusión, quiero repetirle la exhortación de este libro. Meditemos en nuestros corazones. ¿Están nuestros corazones mirando continuamente a Cristo como único medio para presentarnos santos delante de Dios y para vivir vidas que agraden a Dios? Mi oración es que así sea. Oremos, hermanos. Padre, palabra dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ayúdanos, Padre, a mirar todos los días a esa cruz y entender la obra de tu Hijo por nosotros. Entender que tomó nuestro lugar para que hoy vivamos para Él. Guárdanos, Señor, de vivir para nosotros mismos. Guárdanos, Señor, de buscar nuestros deseos, de buscar complacer nuestros ídolos. Guárdanos, Señor, de pretender fingir algún tipo de obediencia hacia ti cuando nuestros corazones están lejos de ti, cuando nuestros corazones están persiguiendo ídolos, cuando nuestros corazones están persiguiendo sus deseos egoístas, que lo único que producen son pleitos, contiendas, guerras, que no nos han bendecido en nada. Ayúdanos cada día, Señor, a mirar a la cruz, dejarnos llenar por tu presencia, por medio de tu Hijo, y permitir, Señor, que por tu Espíritu nos lleves a vivir vidas santas delante de ti. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestros corazones. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, por este tiempo. Y te rogamos, Señor, que no nos vayamos de aquí olvidando, Señor, estas palabras, sino que las atesoremos en nuestro corazón y que meditemos en ellas cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.